Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchan. Y también recuerda suscribirte si aún no lo estás. Primer relato, un pedido frío. La última entrega de la noche siempre es la más solitaria. Las calles empedradas del centro de Puebla brillaban bajo la luz amarillenta de los faroles, sus adoquines desgastados por siglos de historias que ya nadie recuerda. El GPS me guió hacia una calle estrecha, flanqueada por casonas antiguas con balcones de hierro forjado. La dirección exacta terminaba frente a un portón negro, oxidado en los bordes, como si el tiempo lo hubiera estado royendo en silencio. Toqué el timbre, no hubo sonido, pero el portón se abrió con un chirrido que hizo erizar los pelos de mi nuca. Ella estaba allí, una mujer alta, de piel tan pálida que parecía brillar bajo la luna. Su vestido negro, de cuello alto y mangas largas, pertenecía a otra época. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos no seguían el gesto, fríos, vacíos. «Gracias», dijo, con una voz que sonó como un susurro arrastrado desde el fondo de un pozo. Me entregó el pago en monedas. Pesaban más de lo normal en mi palma, frías como si acabaran de salir de una bóveda subterránea. Cuando me alejé, el portón se cerró solo, sin un solo ruido. Al subir a mi moto, revisé la app. La entrega seguía marcada como pendiente. El mapa mostraba la misma dirección, pero ahora con una luz roja que parpadeaba lentamente, como un latido. Al día siguiente, las monedas seguían en mi bolsillo. Un amigo numismático las examinó con lupa. Luego me miró con una mezcla de fascinación y temor. «Son auténticas», confirmó, «pero son de los años 40. Regresé a la dirección, convencido de que había un error, pero donde debería estar la casa solo encontré un solar vacío, con los restos carbonizados de lo que alguna vez fue una construcción. Las paredes derruidas mostraban marcas de fuego antiguo. Un vecino que pasaba por ahí se detuvo al verme mirar fijamente las ruinas. «Nadie vive ahí desde el incendio del 83», dijo, ajustándose el sombrero. «La familia entera murió». El viento silbó entre los escombros, llevándose consigo un olor a ceniza que no debería persistir después de décadas. Y en mi bolsillo, las monedas seguían heladas. Las monedas ya no estaban en mi bolsillo. Las había dejado sobre la mesa de mi departamento, pero amanecían siempre de vuelta entre mis cosas, en la guantera de la moto, bajo la almohada, dentro de un zapato, frías al tacto, como si absorbieran el calor de todo lo que las rodeaba. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la notificación que reaparecía cada noche a las 12:33 am, puntual como un reloj maldito. Entrega pendiente, Callejón del Candil, N47. Intenté borrar la app, reinstalarla, incluso cambié de teléfono. Nada funcionaba. La orden seguía ahí, con mi nombre adjunto, como si el sistema supiera que yo era el único que podía completarla. Las noches se volvieron una tortura. Golpes secos en la puerta de mi casa cuando nadie estaba fuera. Un olor a leña quemada que impregnaba las sábanas al despertar. Y sueños recurrentes de la mujer del vestido negro, parada al final de un pasillo infinito, repitiendo sin mover los labios: «No está completa la entrega». Una semana después, decidí regresar, no por el dinero ni por la app, sino porque algo en mi interior entendió que hasta que no cumpliera, aquello no terminaría. El Callejón del Candil estaba más oscuro que la última vez. Las farolas titilaban como velas a punto de apagarse, y donde deberían estar las ruinas, ahora se alzaba la casa intacta, con sus muros impecables y sus ventanas iluminadas por una luz cálida
que no invitaba, sino que advertía. El portón se abrió antes de que tocara. La mujer me esperaba en el umbral, más pálida que en mi memoria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entra», dijo, «te están esperando». El comedor estaba impecable, mantel blanco, vajilla antigua, cubiertos relucientes, y sentados alrededor de la mesa 5 figuras inmóviles: un hombre de bigote grueso, una niña con lazo negro, una anciana de manos huesudas, todos vestidos de época, todos mirándome fijamente. Sobre la mesa los platos estaban servidos, pero la comida era solo carbón y ceniza, humeante, como si acabaran de apagar el fuego que la consumió décadas atrás. «Gracias por cumplir tu parte», dijo la mujer a mi espalda. Me di vuelta, pero ella ya no estaba, y la puerta principal había desaparecido. Las paredes comenzaron a oscurecerse, no como si se quemaran, sino como si el tiempo las desgastara de pronto, acelerando hacia aquel incendio de 1983. El aire se llenó de humo, y las figuras en la mesa seguían inmóviles, sonriendo ahora con bocas llenas de hollín. La última cosa que vi antes de que el fuego lo consumiera todo fue mi teléfono caído en el suelo. La pantalla mostraba la app, ahora con un mensaje nuevo: «Entrega completada». Segundo relato, turno de carne. La primera noche fue silencio puro, solo el crujido ocasional de la estructura metálica, el zumbido de las cámaras de seguridad y el viento colándose por las rendijas de las ventanas rotas. Naucalpan de noche es un lugar quieto, pero esa fábrica textil abandonada tenía un tipo de quietud distinto, como si el tiempo se hubiera estancado entre sus paredes. La segunda noche, todo cambió. Fue una luz al principio, un destello tenue al fondo del taller principal, donde los telares oxidados se alineaban como esqueletos de metal. Desde mi cabina la vi parpadear 1, 2 veces antes de encenderse por completo. Fallo eléctrico, pensé. Las instalaciones eran viejas, los cables debían estar podridos, pero cuando revisé las cámaras, algo se movió entre las máquinas. Una figura oscura, alta, demasiado delgada, como si sus extremidades se estiraran más de lo natural. Estaba quieta, de pie junto al telar iluminado, como observando. Apreté el botón del zoom, pero la imagen se pixeló. Cuando levanté la linterna y apunté hacia allá, no había nadie. Regresé a mi puesto con la piel erizada. La tercera noche, el telar empezó a funcionar solo. El sonido me heló la sangre. Un clic, clic, clic metálico, repetitivo, como si alguien estuviera tejiendo a toda velocidad. Me acerqué con la linterna temblando en la mano. El portón principal seguía cerrado con candado, intacto. Nadie había entrado. Y entonces lo vi. El telar trabajaba sin carrete, sin material, y sin embargo, de sus agujas salía un hilo rojo brillante, demasiado delgado, demasiado húmedo. Se tensaba con cada movimiento, formando algo que aún no tenía forma definida. Apagué la máquina de un golpe seco. El hilo se rompió y en el suelo una mancha oscura se esparció como sangre fresca. Al tocarla sentí una textura viscosa, orgánica. El olor era dulce, empalagoso, como carne en descomposición mezclada con algo químico, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, las cámaras captaron sombras moviéndose en zonas vacías, figuras que aparecían y desaparecían en los pasillos, como si la fábrica estuviera despertando, y en el taller, el telar se encendió de nuevo por su cuenta. Esta vez, el hilo rojo ya tenía forma. El telar no esperó a la medianoche esta vez. Al caer el sol, el chirrido metálico ya resonaba en la nave vacía. El hilo rojo había avanzado, formando ahora una silueta reconocible, el contorno de un torso humano con sus costillas marcadas en puntadas demasiado perfectas.
Las cámaras mostraban zonas de interferencia donde el polvo se movía solo, como si pasos invisibles lo levantaran del suelo. Revisé los archivos olvidados en la oficina administrativa, entre facturas amarillentas y manuales de máquinas que ya no existían. Entre los papeles, una nota periodística doblada en 4. Empleado desaparece durante huelga textil. Compañeros denuncian crimen laboral. La foto mostraba a un joven de no más de 25 años, sonriente frente a un telar. El artículo mencionaba irregularidades en la fábrica, protestas sofocadas con violencia y una línea que me heló la sangre. Fuentes aseguran que el dueño ordenó personalmente el castigo ejemplar. Esa noche, los pasos comenzaron en el segundo piso, crujidos metálicos en la pasarela, como si alguien arrastrara los pies. Subí con la linterna en una mano y el bate en la otra. El aire olía a hierro oxidado y a carne pasada. Entre dos máquinas encontré la mancha, sangre seca, negra, con huellas de dedos que se aferraban al suelo en una agonía eterna. Cuando regresé al taller principal, el telar había terminado su obra. No era solo un torso ahora, era él. La figura yacía extendida sobre la máquina, tejida completamente en hilo rojo. Sin piel, solo músculos y tendones imitados con grotesca precisión. Los ojos eran botones negros cosidos con el mismo material, brillantes, húmedos, y se movía. Un espasmo en los dedos, un arqueo lento de la espalda. La boca, una abertura sin labios, se abrió en un gemido que no llegó a mis oídos, sino directamente a mi cráneo. Las luces parpadearon. Las otras máquinas cobraron vida de golpe, agujas moviéndose frenéticas, hilando más figuras, más torsos, más caras que reconocí de las fotos en los archivos. Corrí hacia la salida, pero los marcos de las puertas estaban sellados con hilo rojo. Al tocarlo, un dolor agudo me recorrió los dedos. Las hebras ardían con un fuego que no iluminaba, solo consumía. El último recuerdo fue el tacto de agujas frías en mi boca, en mis dedos, cosiéndome desde dentro, mientras el telar principal zumbaba con mi nombre. Epílogo. El equipo de limpieza lo encontró al amanecer. Luis yacía abrazado al telar, hilos rojos saliendo de su boca, nariz y ojos. Sus manos estaban fusionadas con la máquina, los dedos convertidos en lanzaderas. En la consola de seguridad, las cámaras seguían grabando. En cada pantalla, una figura alta y delgada se movía entre los telares, supervisando la producción. Y en el taller principal, una nueva tela comenzaba a tejerse, esta vez con la forma exacta de un uniforme de seguridad. Tercer relato. Algo pasa en el cementerio. El silencio de los muertos es el peor compañero. Llevo 12 años como velador de este panteón municipal, conociendo cada grieta en los mausoleos, cada nombre borrado por el tiempo en las lápidas más viejas. Pero desde que instalaron esas malditas luces LED, el cementerio ya no es el mismo. Al principio fueron fallas eléctricas normales, un poste que parpadeaba más de la cuenta, una farola que se apagaba sin razón, hasta que noté el patrón. Siempre empezaba cerca de la tumba de la niña Pérez, a las 3:17 am exactas, como un reloj de pesadilla. Las luces se apagaban en secuencia, una tras otra, siguiendo un camino invisible. Podía medir los pasos, 7 segundos entre cada farola, como si algo avanzara con calma, sabiendo que tenía todo el tiempo del mundo. Cada noche, el recorrido se acercaba más a mi caseta.
Anoté todo en mi cuaderno. 3:18 m. Apaga la tercera farola del pasillo norte. 3:20 am. Llega al cruce de caminos. 3:22 am. Está a 15 metros de mi puerta. Anoche lo vi. Entre el parpadeo de los focos, una silueta alta y delgada se recortó entre dos tumbas. No se movía, pero la luz sobre ella vibraba como si estuviera bajo agua. Cerré los ojos un instante, solo un instante, y cuando los abrí, ya no estaba allí. Ahora son las 3:15 am y mis manos no dejan de temblar. Afuera, la primera farola acaba de parpadear. El cuaderno de notas cayó de mis manos cuando el primer poste se apagó. 3:17 am exactas. Esta vez no me quedaría esperando en la caseta como una presa asustada. Empuñé la linterna con una mano, la vieja cámara de visión nocturna con la otra y salí al pasillo central antes de que el segundo foco se extinguiera. El aire olía a tierra recién removida, aunque nadie había cavado tumbas nuevas en semanas. Cada paso mío resonaba con un eco que no venía de las paredes. Algo caminaba a mi lado, invisible, imitando mi ritmo con una precisión escalofriante. Las luces comenzaron a apagarse más rápido. Un patrón distinto esta vez. Ya no era un recorrido pausado, sino un cerco que se estrechaba alrededor mío. La linterna parpadeó. Maldita sea. No era la batería. Algo estaba interfiriendo con ella. En el sector de las tumbas nuevas, donde el mármol aún brilla bajo la luna, vi la lápida que no debería estar ahí. Mi pulso se aceleró hasta doler. La linterna iluminó letras grabadas con una perfección obscena. Julián M. Vargas, 1968. La fecha de mañana. Las manos me temblaron tanto que la cámara casi se me cae. A través del visor nocturno, el mundo se tiñó de verde fantasmal y entonces lo vi. Las sombras entre las tumbas no coincidían con los monumentos, se movían solas, alargándose hacia mí como dedos huesudos. El frío me atravesó el pecho cuando comprendí. El recorrido de las luces nunca había sido aleatorio. Era un camino que terminaba aquí, en esta lápida con mi nombre, desde la primera noche. El último poste se apagó a mis espaldas. La linterna murió. En la oscuridad total sentí el aliento helado en mi nuca antes de que los dedos esqueléticos se cerraran alrededor de mi muñeca. No grité. Los muertos odian los gritos. Solo alcancé a susurrar una pregunta mientras la oscuridad me tragaba. ¿Cuánto tiempo llevo yo muerto? El mármol frío contra mi mejilla fue la última respuesta. Último relato. Conozco este cementerio mejor que mi propia casa. 12 años caminando sus pasillos de tierra apisonada deberían darte ese derecho. Las lápidas viejas con los nombres borrados por el tiempo, los mausoleos de cantera rosa donde las arañas tejen sus telarañas entre los barrotes, incluso ese rincón al noroeste donde la tierra nunca termina de asentarse. Pero desde que llegaron esas luces nuevas, el panteón ya no es el mismo. Las instalaron el mes pasado. LEDs blancos, fríos, que hacen brillar las tumbas como escenarios de teatro. El alcalde dijo que era por seguridad. Yo sabía que los muertos no necesitan luz. Al principio fueron cosas pequeñas. Un poste que parpadeaba sin razón.
una farola que se apagaba justo cuando pasaba bajo ella. Luego noté el patrón, siempre empezaba cerca del ángel caído. A las 3:17 am exactas, las luces se apagaban en secuencia, como si algo caminara entre ellas. Podía contar los pasos, 7 segundos entre cada farola, un ritmo pausado, deliberado. Anoche lo vi por primera vez. Entre el parpadeo de los focos, una silueta demasiado alta se recortó entre las tumbas de los niños. No se movía, pero la luz sobre ella vibraba como si estuviera bajo agua. Cuando parpadeé, ya no estaba. Ahora son las 3:15 am y tengo el cuaderno de notas abierto sobre la mesa. Las páginas están llenas de horas y coordenadas, un mapa de la ruta que sigue todas las noches, cada vez más cerca de mi caseta. La primera farola acaba de parpadear. El cuaderno cayó al suelo cuando el primer poste se apagó, 3:17 am en punto. Esta vez no me quedaré esperando. Empuño la linterna con una mano, la vieja cámara de visión nocturna con la otra, y salgo antes de que la segunda luz se extinga. El aire huele a tierra recién removida, aunque nadie ha cavado aquí en semanas. Mis pasos resuenan con un eco que no viene de las paredes. Algo camina a mi lado, invisible, imitando mi ritmo. Las luces comienzan a apagarse más rápido. Ya no es un recorrido pausado, sino un cerco que se estrecha. La linterna parpadea, no es la batería. Algo interfiere con ella. En el sector de las tumbas nuevas, donde el mármol brilla bajo la luna, veo la lápida que no debería estar. Mi pulso se acelera. La linterna ilumina las letras grabadas. Julián M. Vargas, 1972. La fecha de mañana. Las sombras entre las tumbas no coinciden con los monumentos. Se alargan hacia mí. Comprendo entonces. El recorrido de las luces nunca fue aleatorio. Era un camino. Un camino que terminaba aquí. El último poste se apaga a mis espaldas. La linterna muere. En la oscuridad, siento el aliento helado en mi nuca antes de que los dedos esqueléticos se cierren alrededor de mi muñeca. No grito. Los muertos odian los gritos. Solo susurro una pregunta mientras la oscuridad me traga. ¿Cuánto tiempo llevo muerto? El mármol frío contra mi mejilla es la última respuesta. Este vídeo ha llegado a su fin. Recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para más relatos. Hasta la próxima.